Bienvenidos a este viaje apasionante a través de uno de los capítulos más impactantes y desconcertantes de la Biblia, Jueces 19. Hoy nos sumergiremos en una historia que no solo te dejará sin palabras, sino que también desafiará tu comprensión de la justicia, la moral y la humanidad en tiempos antiguos. Desde la misteriosa figura de un levita y su concubina hasta un giro trágico en Gabaa, cada momento de este relato tiene algo sorprendente que revelar. Pero, ¿cómo se conecta todo esto con nuestra vida actual? ¿Qué lecciones podemos extraer de una narrativa tan compleja y perturbadora? Mantente atento, porque en cada segmento del vídeo, revelaremos capas ocultas de este intrigante capítulo bíblico. Y si te gusta explorar los misterios de las Escrituras y descubrir sus aplicaciones contemporáneas, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un pulgar arriba a este vídeo, y compartir tus pensamientos en los comentarios. Empecemos este fascinante recorrido por Jueces 19. Antecedentes históricos. Antes de sumergirnos en la historia de Jueces 19, es importante entender el contexto histórico. La época de los jueces en Israel fue un periodo lleno de cambios y desafíos. Después de la muerte de Josué, no había un líder central en Israel. Durante esta época, el pueblo de Israel estaba más organizado por tribus y menos como una nación unida. Los jueces eran líderes o guerreros que surgían en momentos de crisis para guiar y proteger a las tribus. En este tiempo, la sociedad israelita estaba en constante conflicto, no solo con las naciones vecinas, sino también dentro de su propia comunidad. Había una famosa frase que se repetía en el libro de Jueces: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía más correcto. Esto refleja un periodo de gran inestabilidad moral y social, donde no había una autoridad central fuerte que estableciera y mantuviera el orden. Al abordar la historia de Jueces 19, nos encontramos con una narrativa que refleja esta turbulencia. La historia comienza con un levita y su concubina que se ven envueltos en una serie de eventos trágicos. Los levitas, conocidos por su papel religioso en la sociedad israelita, no siempre estaban exentos de los conflictos y problemas morales de su tiempo. Este trasfondo histórico es crucial para entender la historia de Jueces 19. Nos ayuda a comprender mejor las acciones y reacciones de los personajes, así como el impacto que estos eventos tuvieron en la sociedad israelita de la época. Este marco histórico nos da pistas sobre el porqué de la naturaleza impactante y a veces desconcertante de los eventos que se narran en este capítulo de la Biblia. Comienzo de la historia: un levita y su concubina. La historia de Jueces 19 comienza con dos personajes principales, un levita y su concubina. Un levita, en el contexto bíblico, es un miembro de la tribu de Leví, conocidos por sus roles en los rituales y servicios religiosos de Israel. Aunque respetados por su función espiritual, los levitas no siempre estaban exentos de las complejidades y desafíos morales de su sociedad. La concubina, por otro lado, era una figura femenina en una posición única. En aquellos tiempos, una concubina era una mujer que, aunque no tenía el estatus completo de esposa, mantenía una relación estable y socialmente reconocida con un hombre. La relación entre el levita y su concubina no era vista como algo inusual en aquel contexto, pero sí reflejaba las dinámicas sociales y familiares complejas de la época. En la historia, se nos cuenta que la concubina del levita lo abandona y regresa a la casa de su padre en Belén. Después de 4 meses, el levita decide ir tras ella para reconciliarse y traerla de vuelta. Este inicio de la historia nos muestra ya una dinámica de relaciones personales y familiares que eran comunes en aquellos días, pero que también plantean preguntas interesantes sobre los roles y el estatus de las mujeres y los hombres en la sociedad israelita. El viaje del levita a Belén y su encuentro con el padre de su concubina establece el escenario para los eventos que siguen. Esta parte de la historia no solo es un preludio a los acontecimientos posteriores, sino que también nos da una visión de la cultura y las costumbres de la época, como la hospitalidad y las negociaciones familiares. Así, esta fase inicial de la historia es fundamental para entender los sucesos dramáticos que se desarrollarán más adelante en el capítulo. Viaje a Belén, una decisión crucial. El viaje del levita a Belén para recuperar a su concubina es un momento clave en la historia de Jueces 19. Este viaje no solo representa una misión personal para el levita, sino que también nos muestra aspectos importantes de la sociedad y las costumbres de la época. En aquellos tiempos, viajar era una empresa significativa,
llena de riesgos y desafíos. No existían las comodidades y seguridades de los viajes modernos, y los caminos podían ser peligrosos. Al llegar a Belén, el levita se encuentra con el padre de su concubina. Aquí se muestra la importancia de la hospitalidad en la cultura de la época. El padre de la concubina recibe al levita con gran hospitalidad, insistiendo en que se quede varios días. Esta insistencia en la hospitalidad era común y reflejaba los valores y normas de la sociedad. La hospitalidad no era solo una cortesía, sino una obligación moral y social. El levita y su concubina finalmente deciden partir de Belén. Este momento marca un giro en la historia, ya que eligen regresar a casa tarde en el día, una decisión que lleva a consecuencias inesperadas. La elección de cuándo y cómo viajar era crucial y podía tener grandes implicaciones, como lo veremos en los eventos que siguen. A medida que se preparan para su viaje de regreso, el levita y su concubina se enfrentan a una serie de decisiones sobre dónde detenerse y pasar la noche. Eligen no quedarse en una ciudad de extranjeros, prefiriendo buscar hospitalidad en una ciudad israelita, lo que los lleva a Gabaa. Esta elección refleja la preferencia por estar entre su propio pueblo, donde se esperaría encontrar seguridad y un trato familiar. Sin embargo, lo que encuentran en Gabaa desafía todas sus expectativas y nos lleva a uno de los episodios más oscuros y dramáticos del libro de Jueces. La trágica noche en Gabaa. La llegada del levita y su concubina a Gabaa, una ciudad de la tribu de Benjamín, marca un punto crucial en la historia. Esperaban encontrar seguridad y hospitalidad entre su propio pueblo, pero lo que sucede es completamente inesperado. En la antigua cultura de Israel, la hospitalidad era un valor muy importante. Sin embargo, al llegar a Gabaa, el levita y su concubina se encuentran en las calles, sin que nadie les ofrezca refugio, lo que era inusual y preocupante dada la importancia de la hospitalidad en esos tiempos. Finalmente, un anciano de la ciudad, que también era de la región montañosa de Efraín, los recibe en su casa. Esta acción del anciano refleja la norma esperada de hospitalidad. Sin embargo, mientras están en la casa del anciano, se desarrolla una situación terrible. Algunos hombres de la ciudad, descritos como hijos de Biliel, un término usado para personas malvadas o sin valor, rodean la casa y exigen que el levita salga para abusar de él. Esto nos recuerda a la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis, y muestra el grado de corrupción y violencia en Gabaa. En un intento desesperado por proteger al levita, el anciano y el levita ofrecen a la concubina a la multitud. Esta decisión, aunque profundamente perturbadora, refleja las complejas dinámicas sociales y el valor asignado a las mujeres en ese tiempo. La concubina es finalmente abusada por toda la noche, lo que resulta en su muerte. Este acto de violencia extrema es un reflejo de la degradación moral y el caos en la sociedad israelita de la época, y se convierte en el punto central de la historia. El levita, al encontrar a su concubina muerta a la puerta de la casa, toma una decisión que desencadena una serie de eventos aún más trágicos. La reacción del levita y las consecuencias de esta noche en Gabaa revelan las tensiones y fracturas dentro de las tribus de Israel. Esta parte de la historia no solo muestra la tragedia personal, sino también la crisis social y moral de una nación que está perdiendo su camino. La trágica noche en Gabaa se convierte en un símbolo de la oscuridad que puede surgir cuando se abandonan las leyes y valores morales. El desenlace horrificante. El desenlace de la historia de Jueces 19 es tan impactante como trágico. Al amanecer, después de la terrible noche de abuso, la concubina es encontrada muerta a las puertas de la casa donde se hospedaba. Este momento marca un punto de inflexión en la narrativa y resalta la brutalidad y la tragedia que se han desatado. La imagen de la concubina yaciendo en el umbral es poderosa y desgarradora, simbolizando la extrema violencia y la pérdida de humanidad en la sociedad de aquel tiempo. El levita, al encontrarse con esta escena, toma una decisión escalofriante. Corta el cuerpo de su concubina en 12 piezas y las envía a todas las tribus de Israel. Este acto, aunque macabro, es una forma de comunicar la magnitud de la tragedia y buscar justicia o venganza por el crimen cometido. La dispersión de las partes del cuerpo por todo Israel es un llamado a la acción y un símbolo de la ruptura y el caos que reinan en la nación. La reacción de las tribus de Israel al recibir las partes del cuerpo es de horror y consternación. Este evento sin precedentes los une en su indignación y los lleva a tomar medidas drásticas.
La atrocidad cometida en Gabaa no es vista solo como un acto de violencia contra una mujer, sino como un crimen contra toda la comunidad israelita, un acto que mancha la integridad y los valores de toda la nación. Este final trágico y la respuesta que provoca ilustran la gravedad de la situación en Israel durante la época de los jueces. La historia de Jueces 19 no solo relata un incidente aislado de violencia, sino que también funciona como una crítica a una sociedad que ha perdido su dirección moral y espiritual. El desenlace de esta historia es una llamada de atención sobre las consecuencias de la anarquía moral y la falta de liderazgo justo y efectivo en una comunidad. Repercusiones en Israel. La reacción de las tribus de Israel ante el horrendo acto cometido en Gabaa es un aspecto crucial en la historia de Jueces 19. Cuando las partes del cuerpo de la concubina llegan a las distintas tribus, éstas se reúnen para discutir cómo responder a tal atrocidad. Este evento marca una de las pocas veces en que vemos a las tribus de Israel unirse con un propósito común en este periodo. La magnitud de la violencia cometida en Gabaa había sobrepasado todos los límites y exigía una acción conjunta. La asamblea de las tribus decide enviar mensajeros a la tribu de Benjamín, exigiendo que entreguen a los hombres responsables del crimen para que sean llevados ante la justicia. Sin embargo, la tribu de Benjamín se niega a entregar a los culpables, lo que lleva a un conflicto mayor. Esta negativa refleja las tensiones y divisiones dentro de las tribus de Israel, donde la lealtad tribal a veces prevalecía sobre la justicia y la moralidad. El conflicto escala hasta convertirse en una guerra civil, donde las demás tribus se unen contra Benjamín. Este enfrentamiento bélico es sangriento y tiene consecuencias devastadoras para la tribu de Benjamín, casi llevándola a la extinción. La guerra muestra hasta qué punto la violencia y la falta de justicia pueden llevar a una sociedad a la autodestrucción, y cómo los conflictos internos pueden ser tan destructivos como los enfrentamientos con enemigos externos. Las repercusiones de la tragedia en Gabaa, por lo tanto, van más allá del acto mismo de violencia. Ponen en evidencia la fragilidad de la unión entre las tribus de Israel y la falta de un liderazgo centralizado que pudiera mantener el orden y la justicia. Esta historia es un reflejo de los desafíos y la inestabilidad que caracterizaron la época de los jueces, y sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la anarquía moral y la falta de cohesión en una comunidad. Gracias por ver todo el vídeo, te espero en el próximo.